y viene el primero: no tendrás otros dioses, dioses ajenos, delante de mí. Y viene el segundo, que es uno de los más largos. Los dos más largos son el cuarto y el segundo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si acaso volvemos un poquito hacia atrás y recuerdo algunas cosas que dijimos el mes pasado. En primer lugar, Dios tiene derecho a ser reconocido y a mandar. Los mandamientos son órdenes. Manda Dios. Tiene derecho a ser atendido, a ser reconocido como lo que es decir, reconocer lo que es y lo que ha hecho. En realidad lo que hacemos en esta mañana es en parte esto, reconocer lo que Dios ha hecho por su gracia a nuestro favor, como se nos recordaba. Decíamos en el preámbulo de la ley que Dios es el único, perfectamente santo, eterno, esto es importantísimo, todopoderoso y fiel. En eso se apoya nuestra confianza. Dios es uno, es único, no hay otro. En realidad, el adorar a otros dioses es imposible porque no hay. Pero sí que hay la posibilidad de atribuir cualidad divina o dar lo que solo Dios merece a otros dioses o cosas. Hay algo más que decíamos, recordábamos en esa introducción y que aparece en el versículo 2. Dios es el único Salvador. Hay muchos más textos que recordábamos en estos días, en el primer día y el segundo, en la introducción y en el primer mandamiento, pero hoy vamos a concentrarnos en el segundo porque hay bastante material y creo que merece la pena pararse en él para extraer su contenido y su enseñanza. Así que el segundo de los mandamientos son los versículos 4 al 6. En realidad, el mandamiento específico es el versículo 4 y parte del 5. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y viene la razón: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es la consecuencia de la desobediencia. Y de la obediencia hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, en primer lugar, de lo que se trata es no hacer nada, ninguna forma visible y palpable, adorable. Porque se nos puede plantear, ya lo sabéis, una pregunta: oye, entonces, ¿qué pasa con el arte? Precisamente en estos días, yo no sé si lo visteis, yo creo que vi algunas imágenes en internet ayer, creo que fue ayer, y esta mañana lo mencionaban a primera hora en los noticiarios, la destrucción hecha en un museo en Mosul, en Irak. Y esa destrucción fue a causa de que había estatuas y decían que era idolatría. Y son estatuas que tienen miles de años y que allí, como sabéis, están las huellas de mucha de la historia antigua, de mucha de la historia que cuenta la Biblia, por cierto. Ya que allí está Babilonia, allí está por allí cerca Siria, allí están las fuentes de mucha información que aparece en las Escrituras. Bueno, hay que distinguir entre objetos de arte, la estatua de García Barbón, que está allí delante de nuestra casa, por ejemplo, y objetos para adorar, que no necesariamente son figuras humanas. A veces sí,
pero en otras ocasiones no, y ya veremos algo más de eso. Así que no hacer nada con la finalidad de reconocer en eso que se hace algo de Dios. No honrarlas, y ya sabéis, primero hacerla con esa finalidad y después presentarle alguna clase de culto. Eso es en el principio del versículo 5. Y en el versículo 5, a continuación, dice algo muy importante que tiene relación con el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos, otros, delante de mí. Y en el versículo 5 dice: porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Os acordáis que recordábamos, creo que fue ya el primer día, recordábamos que cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le dice: bueno, mira, yo es que, claro, para hablar de ti al pueblo, ¿qué le digo? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ese cómo te llamas significa quién eres. Y Dios le dijo, ¿os acordáis? Yo soy el que soy. Y eso tiene un contenido muy sencillo para entenderlo, pero inmenso para abarcarlo. Yo soy el que siempre he sido, que sigo siendo y que seré siempre, es decir, el único que es por sí mismo, que existe por sí mismo. Yo soy el que soy. Así que ante este desvío de fabricar objetos adorables y rendirles cualquier clase de honra como si fuese el yo soy, dice: porque yo soy Yahvé tu Dios. Y no hay más que uno. Es uno y es único. Así que cualquier, digamos, reconocimiento de algo, de alguien que se parezca a una adoración es traspasar este mandamiento. Porque solo hay un yo soy. En el versículo 5, la última parte del versículo, como tenéis ahí delante, pues hay la maldición por la desobediencia. Desobedecer a Dios nunca es gratis. Yo no sé si a veces en los medios cristianos en general estamos un poco acostumbrados a tutear a Dios, y llega un momento, es posible que llegue, yo no digo que llegue, pero puede ser que llegue, y creo que en algunos casos sí, en que ya pasamos de la confianza que nos es dada por su gracia a ser confianzudos. Y a veces casi nos planteamos, bueno, mira, Señor, no te parece mal, ¿verdad? Total, tampoco es tan importante. Esto ocurre. Así que la desobediencia a Dios nunca es gratuita, nunca. Así que recordábamos, creo que ya el primer día, algo que se desprendía de todo ese repaso a la historia de los reyes que hicimos el año pasado. Es necesario tomar a Dios en serio. Estamos aquí en esta mañana recordando algo grandioso que fue que Dios el Hijo vino a esta tierra, se hizo hombre y se ofreció a morir en nuestro lugar. Eso es algo inabarcable para nosotros también. Pero si Él tomó tan en serio su misión para salvarnos, para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna, nada menos, tenemos que tomar a Dios en serio. Dios es algo lo más serio que puede existir. Tomémosle en serio. En el día a día, en las conversaciones, en nuestra forma de vida, tomemos a Dios en serio. Ahora, el primer mandamiento está en contra de adorar a un no Dios. En realidad, hay muchos otros pasajes, pero no podemos meterlos todos aquí. Pero en realidad no tendrás dioses ajenos delante de mí. En realidad no son dioses. Es decir, que el pecado no es adorar a otro Dios,
es adorar a un no Dios, un ridículo, absurdo. Si no hay más que uno, ¿qué hago yo ofreciéndole cualquier clase de honra, y veremos algo más de eso, a otra cosa que no es Dios? Es interesante que en Colosenses 3 y versículo 5, y si queréis me acompañáis ahí y lo leemos, menciona el rendir culto al dinero, lo menciona como idolatría. Expresamente eso, Colosenses 3:5. Dice al final del versículo, el versículo dice, haced morir, o sea, ir quitándole importancia, presencia en vuestra vida, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es interesante. La avaricia no es una cosa, no es una estatua, no es una imagen, no es un cuadro, es un sentimiento, nada más. Pero es colocar como lo más importante de la vida, tener. ¿Y acaso no vivimos en un mundo en el cual, aunque ya sea el dicho muy antiguo, sigue siendo cierto, tanto tienes, tanto vales? Vivimos en ese mundo. Y si no tienes, no eres nada. Para ser hay que tener. Bueno, pues a eso se refiere el pasaje. Rendir culto al tener. Pero hay posibilidad de otras cosas que ocupen el lugar primordial, el lugar preferente, el lugar principal en nuestra vida. Y yo creo que cada uno podemos hacer un análisis sin pasarnos, pero siendo objetivos. En ocasiones puede ser el deporte, puede ser. No es que el deporte sea malo, ni mucho menos. Tampoco el dinero es malo. La Escritura no habla contra el dinero, pero dice que el amor al dinero, eso sí que es malo. ¿Dónde está la frontera? Cada uno sabrá la suya. Porque no se trata de ser, qué sé yo, pues un Carlos Slim o un Bill Gates. El amor al dinero puede estar en muy poquito volumen. Así que tengamos cuidado. Tomemos a Dios en serio. Puede ser la música, pueden ser más cosas, pero a lo mejor en vidas normales, vidas como las otras, a lo mejor de repente descubrimos que hay algo en nuestra vida que está ocupando por lo menos parte del lugar que debería estar ocupando nuestra relación con Dios. Hay que examinarlo. Pero el segundo, eso sería en el primer mandamiento. Pero el segundo mandamiento está en contra de adorar a Dios de manera falsa. Porque en realidad todo lo que es adoración a otros o a otras cosas, en realidad coloca esas cosas como si fuese Dios. Y en algunos casos, y vais a ver cómo sí, adorando a través de esas cosas, dicen a Dios, y Dios lo prohíbe absolutamente. Es muy interesante, vamos a ver en el capítulo 32, versículos 1 al 6, de este mismo libro del Éxodo, Éxodo 32, 1 al 6. Lo conocéis perfectamente, es algo muy conocido y hasta mencionado muchas veces en un ámbito absolutamente secular. Vais a ver cómo esto se produjo exactamente así, pretendiendo adorar a Dios de manera falsa, haciendo a Dios visible y manipulable. Las imágenes son visibles, se pueden tocar y se pueden manipular. Éxodo 32, 1 al 6. Estamos en el momento en el cual, después de unas manifestaciones espectaculares y grandiosas en el monte Sinaí, que todo el pueblo presenció, Moisés subió al monte para hablar con Dios. Y allí recibe los 10 mandamientos. Pero resulta que pasa un día, pasa otro día, pasa una semana, pasa otra semana, pasa otra semana. E iban ya pues unas cuantas semanas y Moisés no aparecía. Versículo 1 del capítulo 32.
viendo el pueblo, y a pesar de eso se veía manifestaciones de la presencia de Dios en el monte. Había una nube, había relámpagos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, digamos que el segundo de a bordo, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, o sea, que los veamos, que están ahí, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero queremos ver a Dios, queremos ver a Dios. Es interesante que Moisés también dijo eso. En una cierta altura, precisamente el capítulo 33, Moisés dice: muéstrame tu gloria, quiero. Y Dios tiene que, digamos, orientar ese deseo de Moisés. Versículo 2. Y Aarón entró al trapo. Les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Traédme materia prima. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, fabricó e hizo de ello un becerro de fundición. El becerro era uno de las representaciones de deidades más importantes en Egipto. Entonces dijeron, no Aarón solo, pero dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En realidad, ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero haciéndolo visible en una imagen, en el becerro. Pero adoraban a Dios porque la introducción de la ley recuerda a Dios a Israel que Él era el que había salvado a Israel, el que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Así que ellos, como no veían a Moisés y a Dios tampoco le habían visto, le habían escuchado, habían visto sus manifestaciones, bueno, pues queremos algo que se vea, para, a través de eso, de alguna manera, tener constancia de Dios. Pero claro, ya sabemos que Dios es el que nos ha sacado de Egipto. Esto se ha repetido a lo largo de los siglos. Exactamente esto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, atención a este versículo 5, mañana será fiesta para el becerro. No, ¿qué va? No dice eso. Para Yahvé, para Jehová. ¿Lo veis? Así que ellos lo que habían hecho era darle forma al metal y construir algo visible, palpable, que en su caso relacionaban con uno de los cultos más importantes de Egipto, y dijeron, bueno, esta es la representación del verdadero Dios, del Dios único, que es el que nos ha salvado, el que nos ha liberado de la esclavitud en Egipto. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fiesta, por fin vemos a Dios. Lo hemos hecho nosotros, pero lo vemos. Hay otro suceso que encontramos la primera referencia en el libro de Números y que tiene que ver con esto mismo. Números capítulo 21. Es decir, cosas que ocurrieron en el pasado, pero el pasado es enseñanza para el presente. Números 21, 4. Y dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, que era su representante visible. ¿Por qué nos hicisteis salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná.
y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Os acordáis que Jesús utiliza esto como una ilustración de su obra en la cruz, ahí en Juan 3? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué era esto? Evidentemente, tomando las palabras del Señor Jesucristo después con respecto a ello, era una figura de algo muy importante, de la salvación por la fe. Eso era. Así que sabían que mirando a la serpiente aquella que estaba allí colgada en el asta de la bandera, mirándola con fe, sanaban. Eso fue lo que estuvo ocurriendo. Y el Señor recuerda esto como una ilustración para hablar de su muerte en la cruz y de la salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Pero vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 4. Estamos en los tiempos del rey Ezequías, ese que Dios le regaló unos cuantos años cuando estaba a punto de morir. Segundo de Reyes 18, versículo 4. Entre la limpieza espiritual que hizo Ezequías, dice: quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que se conservaba, es evidente, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtam, cosa de bronce. Es decir, que no tenía ninguna virtud, era un cacho de bronce que en su día sirvió para motivar la fe de los israelitas en un momento muy crítico, pero la serpiente no era nada. Es interesante que en el culto católico una de las cosas que se mencionan como justificación de las imágenes es precisamente la serpiente de bronce. Hay más cosas, pero la verdad la justificación es muy elaborada, pero muy floja también. Sabéis que esto literal, tomado del Catecismo, en la página 473, el gordo, no el resumido, sino el completo, imágenes de Cristo, de María, bueno, allí no dice María, dice la Madre de Dios, de ángeles y de todos los santos, y explica, es una veneración respetuosa, no es una adoración que solo corresponde a Dios. Yo no sé si alguna vez, y seguro que sí, habéis estado en algún lugar donde haya culto católico y habéis visto a las personas devotas, seguro que absolutamente sinceras, derramar lágrimas y adorar, honrar a imágenes. Seguro que sí que lo habéis visto. Y más de una vez posiblemente también. ¿Esto qué es? Pues es directamente contravenir este segundo mandamiento. Pero esto puede pasarnos a cualquiera. Así que el primer mandamiento sería no adorar a un no Dios, porque solo hay uno. Y el segundo, no adorar como si fuese Dios a algo que no es Dios. Pero como si fuese Dios. ¿Veis cómo hacían ellos con el becerro? Ahí están los dioses que te salvaron, ahí están. Vamos a hacer culto a Dios. Pero estaban adorando a una imagen. Estaban haciendo algo visible, a su medida, manejable. En realidad todos quisiéramos que Dios fuese manejable. Porque así, pues, podía funcionar como
la máquina tragaperras. Esta noche nos enfadamos con una máquina en el hospital porque no iba bien para sacar un cafecito a las 3 de la mañana y no andaba muy fina. A veces nosotros nos relacionamos con Dios como si fuese una máquina tragaperras. Sacamos la moneda y decimos: Señor, mira que me hace falta, anda, dámelo. Tú que eres todopoderoso, tú que eres... Señor, dámelo. O Señor, quítame eso que me está estorbando. Pero Dios no es una máquina tragaperras. Es el Señor del universo. Es el Dios único y todopoderoso. Pero nosotros quisiéramos que estuviese a nuestra altura, y ya que otra de las justificaciones que se utiliza para el culto de las imágenes, ya que se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, tocable, visible, palpable, bueno, pues eso justifica que a través de las imágenes se piense en el objeto que es Dios a última hora. Pues no. El culto a Dios es de otra manera. Hay un texto que a mí siempre me ha impresionado mucho, no sé si os es muy familiar. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, y ya estamos terminando. Primera Timoteo, capítulo 6. Es una descripción impresionante. Creo que en su forma es única en la Escritura. Primera de Timoteo 6, 13 al 16. Y dice ahí: Te mando, dice Pablo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En este caso eso era la doctrina, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el Yo Soy, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es una de las pocas, pero muy detallada, descripción de Dios. Dios es espíritu, no es tocable, no es manejable. Es verdad que Dios se ha hecho hombre en su Hijo, en Dios el Hijo, y ha estado en esta tierra y sigue siendo hombre, porque es nuestro mediador perfecto y único también entre Dios y nosotros, es decir, entre Dios y el Padre y nosotros. Otro pasaje, Juan capítulo 4, esa conversación tan interesante al lado del pozo de Sicar entre Jesús y una mujer que fue a buscar agua. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nada más. Seguramente que la escena es una de esas escenas simpáticas, chocantes. El viernes comentábamos allí en Meubi, decía Cheli, qué pena que hay poca gente de los que, bueno, pues son convidados para escuchar la palabra y es verdad, había pocos. Creo que eran 5, si no recuerdo mal. Y digo yo, hombre, el Señor Jesucristo, que desde luego no hay ni comparación con la importancia suya, pues le dedicó un rato grande a una sola mujer y no era precisamente, en fin, un modelito moral. Y el Señor Jesucristo le dedicó un tiempo bastante importante y desde luego fructífero. Le dedicó una larga tertulia a un maestro de la ley, a él solo. ¿Quién somos nosotros para pensar que es más importante 2, 1 o 14? El Señor sabe siempre y para Él todos somos importantes. Así que conversando con la mujer llegan a un punto muy importante. La salvación y la adoración. Y en los versículos 23 y 24 dicen algo con lo que yo quiero que nos quedemos al final. Y es, mas la hora viene y ahora es,
O sea, ya empieza ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por cierto, hay una deformación que se está produciendo bastante en nuestros medios evangélicos, en la oración. La oración es siempre a Dios el Padre, siempre, por medio de Jesucristo. Por eso decimos en el nombre de Jesucristo. Pero es siempre así. Nosotros no podemos presentarnos nosotros, seamos grandes o pequeños, cultivados o zotes, o seamos más espirituales o menos, no podemos presentarnos delante del Padre. No tenemos autoridad, autorización, pasaporte, nada. Pero en nombre de Jesucristo sí. Ya sabéis que el nombre es como de parte de. Es como llegar, Señor, yo vengo de parte de tu Hijo que murió por mí. Vengo de parte suya para hablar contigo. Pero la oración y la adoración es siempre a Dios el Padre. Dios es uno, ya sabemos. Pero ese es el orden que el mismo Señor Jesucristo enseña. Así que aquí también lo recuerda. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nada de cosas. Nada de cosas. Una cualidad, una característica de los seres humanos es que somos hechos a imagen de Dios y podemos comunicarnos con Él. Tenemos una tal condición que podemos tener trato con Dios. Ha puesto en nosotros algo suyo, algo de su espíritu, que permite que nos podamos comunicar con Él. Así que por eso podemos adorar en espíritu. Podemos adorar desde lo más íntimo de nosotros, pero no a cosas, sino al yo soy, al Dios eterno y todopoderoso, que es muchísimo más y es tan real, es mucho más real que las cosas. Esta madera ahora parece sólida, pero un día estará podrida y desaparecerá. El yo soy es eterno. Así que nuestra adoración se dirige a algo absolutamente sólido, seguro, permanente. Qué importante es esto. En esta mañana recordábamos, como recordamos cada mañana, que por su gracia, no por lo guapos que somos, ni por lo buenecitos que somos, podemos de parte de Jesús acudir delante de Dios y darle gracias porque nos ha salvado. Y esa salvación no es para andar por aquí, por este mundo, soy salvado, qué cosa grandiosa, sino que esa salvación atraviesa el más allá de la muerte, porque la muerte no es el final. Es el final de la vida física, pero no es el final de nuestra vida. Y la grandeza de la salvación es, esta mañana se mencionaba, la esperanza. Así que por gracia hemos recibido una esperanza segura y eterna. El Dios al que adoramos es el único que puede darlo, porque Él es el que es siempre y sus promesas son las únicas, absolutamente fieles. A nosotros nos gusta cumplir lo que prometemos, pero a veces no podemos y fallamos y no cumplimos. Nuestro Dios es el único que de verdad cumple aquello que promete al pie de la letra, completamente. Dios es espíritu. Y qué cosa buena, ¿verdad? En cualquier sitio, a cualquier hora, en la oscuridad, en plena claridad, en un viaje, cuando estamos en cama, cuando estamos enfermos, cuando estamos en un apuro, podemos en espíritu presentarnos delante de su trono celestial por medio de Jesucristo. ¿Os acordáis de un caso de esos que es así muy representativo de Nehemías en la presencia del rey? Cuando el rey lo vio que había acontecido y dijo: hombre, Nehemías, ¿qué pasa? Que tú no sueles estar así, ¿qué pasa? Y Nehemías abre su corazón y dice: ¿qué pasa? Tú sabes cómo me acabo de enterar que está mi ciudad, que aquello está todo destrozado, todo arruinado, y yo tengo mucha pena. Y el rey, evidentemente era el momento de Dios,
Pero el rey, que además es evidente que apreciaba a Nehemías mucho, y si no, mirad después lo que pone a su disposición, le dice: ¿qué quieres? Y dice el pasaje que Nehemías oró. Bueno, aquella no fue una oración de: rey, espera un momento que voy a un cuartito que voy a orar. Pues no, el pasaje no lo describe así, sino que en ese momento una súplica intensa, pero ni telegráfica, eso no fue ni un WhatsApp, eso fue mucho menos, pues salió de Nehemías a la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Hay momentos en los cuales no tenemos tiempo, hay momentos dramáticos, hay momentos intensos. Podemos presentar nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras alegrías en la presencia de Dios. Porque Dios es espíritu y nosotros estamos capacitados, construidos por Él, diseñados y hechos con capacidad de relacionarnos con Él. Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo no sé si pensáis, y yo creo que a veces sí que lo pensáis, ¿no os parece que en un mundo tan apresurado, tan lleno de cosas y de cositas, tan lleno de dispositivos de comunicación, yo hoy he transgredido todas las normas, he tenido el teléfono funcionando, no en silencio, pero funcionando porque había pedido que me tuviesen informado. En ese mundo lleno de... cada día hay más, y cada día son más extraordinarios. Ahora ya están los relojes, que también son pues otros dispositivos de comunicación. Pensamos a veces que el Dios de la gloria, el dueño del universo, el Dios eterno, nuestro Salvador, la salvación es de Dios por medio de Jesucristo. ¿Podemos comunicarnos con Él, de verdad, con Él, de verdad? ¿A título personal o comunitario? Yo sé que todos, últimamente, estrenamos algún dispositivo nuevo. Esta mañana me contaban de uno y dice: mi hermano se va a comprar uno como el mío porque está saliendo muy bueno. Es una marca española que por lo visto está saliendo fenomenal. BQ me parece que se llama. Digo, esto me va fenomenal, ahora mi hermano lo tenía viejo y ya está. Y yo qué sé, las horas que pasará para aprendérselo bien y practicar y, pues fenomenal, es muy rápido, lo que sea, ¿no? Aprovechamos, utilizamos, hablamos con Dios, de nuestro espíritu a la presencia de Dios. Aprovechamos eso tan grandioso, aunque últimamente se critica mucho a los que mandan, a los que gobiernan, a los que, en fin, son los que están a la cabeza del Estado, del gobierno, pero de todas formas, en algún momento que puede ser necesario, pues vaya que si nos movemos, a ver si consigo una entrevista con alguien mucho más abajo. Ahora imagínate una entrevista, pues, con el jefe del gobierno, o con el ministro X, o con el jefe del Estado. ¿Y qué me pongo? ¿Y cómo voy? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo es el protocolo para no hacer el indio allí? O que encima, pues, en fin, me llamen la atención, porque eso no se puede hacer. El Dios de la gloria. Pensadlo un momento. Pensad un momento. Yo, que no soy nadie, que paso como un soplo por la vida, delante del Dios de la gloria, hablando con Él. ¿Cómo es posible que nos olvidemos de eso y le demos una importancia enorme a la multitud de juguetes que tenemos ahora para comunicarnos, que son buenos, que yo no dudo eso en absoluto, y que los utilizo? Pero ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que algo muchísimo mejor, más magnífico, que es comunicarse con Dios? Hermanos, no tengamos lugares en nuestra vida que desplacen a Dios. Y no tengamos cosas que desplacen a Dios. Y en positivo, disfrutemos, utilicemos, aprovechemos la comunicación espiritual con Dios, con el Dios de la gloria. Oremos.
Señor nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hecho capacitados para tratar contigo, porque nos has hecho seres espirituales que podemos comunicarnos directamente contigo por medio de tu bendito Hijo, que dio su vida para abrir la puerta de la relación directa contigo. Señor, te damos gracias. Y seguramente que en esta mañana tenemos que decirte, Señor, perdónanos por tantas veces que no estamos aprovechando esa posibilidad de relación directa contigo, de presentarnos delante de tu trono de gloria y ser atendidos y ser escuchados y sentir como tu paz llena nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a mejorar la comunicación contigo. Ayúdanos a buscarte en tu palabra y responderte en la adoración auténtica, la adoración en espíritu, a ti, el único Dios. Te lo pedimos y te agradecemos esa bendita posibilidad, realidad, y te lo agradecemos en el nombre del que lo ha hecho posible, el único mediador contigo, en el nombre de Jesucristo.